Hola mis amigos de Budo TV Online. Y hoy les quería hablar de algo que ha acontecido recientemente. Ya tiene unas semanas esta situación, eh, pero me estaba limitando un poco de querer opinar, pero creo que es importante que dé mi punto de vista, ya que muchos artistas marciales siguen este canal, Budo TV Online. Y algunos tal vez lo hayan escuchado, otros no, pero quería dar mi punto de vista y mi opinión con respecto a este tema. Y es el arresto y la expulsión del abad del famoso templo Shaolin en China. Algo que ha conmocionado un poco la comunidad marcial, específicamente de las artes de China, ¿no? El Kung Fu y etcétera, que todas que se practican en ese país o que devienen de ese país. Y yo creo que era importante que un poco les hablara de esto. Aquí he reunido un poco de información que si usted tal vez no conocía de este tema o no conocía a profundidad, pueda un poco que enterarse de esto que está pasando. Y por supuesto también a la comunidad budista, a los que practicamos el budismo, entre los que me encuentro yo y muchos de mis seguidores, tal vez no conocían de este tema, algunos se vean un poco impactados con respecto a esto, pero usted es libre de dejarnos en los comentarios cuáles son sus opiniones, si tiene alguna pregunta específica al tema o quiere aportar algo extra al tema, por supuesto, siéntase libre de comentar y por supuesto si desea apoyarnos con un like, un me gusta, que es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a nosotros. Bueno, empezando con este tema tan delicado y tan triste, tanto como digo la comunidad marcial como la comunidad budista del Dharma. Este abad del templo de Shaolin, Shi Yongxin, es una persona que ha sido muy controversial durante muchos años. Las denuncias ya llevaban alrededor de 10 años acumulándose. No había sido tocado porque obviamente el que conoce la política de un país como China sabe que si usted se mantiene en una posición de alto perfil por mucho tiempo, a pesar de tener muchas denuncias, es porque usted cuenta con el favoritismo del Partido Comunista que rige todo. Yo, al ser cubano, de venir de un país que también tiene una tiranía socialista comunista, sabemos cómo funciona el entramado de esa corrupción que tienen ese tipo de sociedades y de políticas. Esta persona, Shi Yong-sin, nació con el nombre de Liu Jinshen. Aquí tengo unos datos que quisiera un poco leerles. Se desempeñó desde el año 1999 hasta ahora, agosto del 2025, que fue arrestado como, abad del templo de Shaolin, y es conocido por su papel de comercialización del templo y por las controversias, ya les hablaba de las denuncias anteriores, que rodean su vida personal. Él nació en el condado de Yangshan, ¿ok? Que es un condado que está al noroeste de la provincia de Anhui, en China. Aquí habla de que a petición de sus padres ingresó en la vida monástica del templo de Shaolin a los 16 años y recibió la ordenación plena, como monje pleno, en 1984. Aquí hay otras fuentes que he leído y algunos dicen que no fue a petición de sus padres, sino que él se escapa de la casa y bueno, eventualmente llega al templo de Shaolin y pide ser admitido como un estudiante y después, bueno, a la vida monástica. Esto difiere un poco, pero no determina el final de esta historia, ¿no? Que es bastante lamentable, bastante lamentable. Ya a los 22 años, tras cursar estudios en diversas universidades budistas, fue designado sucesor de la abadía del templo de Shaolin. Del 19 al 20 de agosto de 1999 se celebró una asamblea de Dharma, o la asamblea del Dharma, en el templo para celebrar su investidura como abad del mismo. Aquí dice que él también fue presidente de la Asociación Budista de la provincia de Henan, vicepresidente de la Asociación Budista de China y delegado de las sesiones de la novena y duodécima
emisión del Congreso Nacional del Pueblo, el que también conoce cómo funcionan las políticas socialistas comunistas, ya tal vez tenga información o ha vivido como yo, sabe que nadie llega al Congreso si no tiene la bendición del Partido Comunista. Si es una persona confiable para ellos, que por supuesto siga su ideología y que sea capaz de todo por defender esa ideología. En el socialismo y el comunismo real, no la utopía que muchos leen, sino los que lo hemos vivido, sabemos que esas personas que llegan a esos puestos tienen que de una forma o de otra trabajar para el gobierno, obviamente, y para los sistemas de inteligencia o los órganos de inteligencia de esos países. Nadie llega por muchos méritos que tenga. Los méritos son, para los socialistas, el que usted sea devoto, ciego a lo que ellos digan que usted debe pensar y debe hacer. Es la realidad. Muchas personas piensan en el socialismo y el comunismo como algo utópico, hermoso, leen un libro y piensan que esa sería la sociedad ideal. Inclusive dentro de los practicantes de budismo hay una tendencia muy grande a la izquierda, a la parte socialista. Lamentablemente no es lo mismo leerlo que vivirlo. Cuando usted lo vive se da cuenta de que las cosas no son como ellos dicen que son. Es supuestamente el quitarle al que tiene para el que no tiene, pero en realidad es quitarle al que tiene para mantener a los líderes de este movimiento, que son muy buenos enamorando a las personas, pero muy malos en predicar con el ejemplo, porque a la vez que le toman el sabor al dinero, a tener, al poder, se vuelven maquinarias bestiales de la manipulación humana. Aquí nos dice también que tenía grandes responsabilidades académicas como eclesiásticas, incluyendo la presencia de importantes ceremonias en el templo de Shaolin. Por supuesto, también darle la bienvenida a personalidades extranjeras de la misma China, personas muy importantes, políticos, actores, y de eso vamos a ver también un poco de eso. Ha tenido la visita inclusive del presidente ruso tan controversial en estos días, Vladimir Putin. Actores como Jackie Chan, por ejemplo, ha estado de visita en el templo, presenciando ceremonias, apoyando, porque bueno, el templo de Shaolin no es menos cierto que es un símbolo de la cultura china, un símbolo para los que practican artes marciales, no solo las chinas, y por supuesto es algo histórico dentro de la sociedad y del país como tal en China. Ya dice que siempre se había generado una gran controversia con respecto a que él manejaba Shaolin como un negocio, no tanto como un templo, sino como una cuestión monetaria. Tuvo grandes ideas para llevar la imagen de Shaolin al mundo, eso no se puede negar, es innegable, pero por supuesto con un gran porcentaje lucrativo, no tanto para el templo, sino para él como persona. Y por supuesto hay la idea que yo plenamente comparto, que de toda esa cantidad de dinero que recibía el templo, por supuesto, iba también a los bolsillos del Partido Comunista y de líderes del Partido Comunista. Porque si no tiene su aprobación y su bendición y su apoyo, no hubiera podido él seguir operando con tantas denuncias a su nombre. Este abad o ex abad se le conocía como el monje CEO o el monje administrador del negocio, ¿no? Del negocio de Shaolin. Ya las personas no lo veían como una figura religiosa, sino como una figura corporativa, más bien. Llegó a tener un gran poder dentro de China. Aceptaba, y ha sido criticado por eso, según plantea acá, por aceptar suntuosos regalos. Inclusive tenía colección de carros de lujo, unas cuentas bancarias bastante grandes, y se dice que en el 2001 fue altamente criticado por aprobar la demolición de la aldea circundante al templo para apoyar la candidatura del templo como Patrimonio Mundial de la UNESCO. O sea, fue una persona que supo manejar la política, los contactos, el poder económico, para hacer de Shaolin una gran corporación muy lucrativa, extremadamente lucrativa, y por supuesto elevar su nombre y sus ganancias
porque nada de esto fue por el amor a Shaolin, sino porque él sabía que aquí había una oportunidad de negocios muy grande de poder, por supuesto, enriquecer más sus bolsillos. En noviembre de 2009, el sitio web oficial del templo de Shaolin fue pirateado, fue hackeado 2 veces. En el primer incidente se publicó un mensaje en caligrafía que decía: Shi Yongxin, el nombre de este abad, malhechor de Shaolin, vete al infierno. O sea, alguien hackeó y lo ofendió y lo expuso delante de las personas que tenían acceso a esa web. Ahora, como dije, fue hackeado 2 veces. En el segundo hackeo o ataque cibernético a la website, los piratas informáticos subieron una carta supuestamente escrita por Shi Yongxin, en la que parecía disculparse por llevar un estilo de vida materialista y comercializar el templo. Por supuesto, él no escribe esta carta, pero es como que el que hackea el website expone como que él mismo está reconociendo haber hecho esto o que estaba haciendo esto, cosa que era un secreto a voces, porque todo el mundo sabía lo que estaba sucediendo, incluyendo los líderes políticos y del partido. Pero como, por supuesto, se mojaban de las ganancias, recibían, ¿no?, un porcentaje, pienso yo, porque si no, no operan, así trabajan este tipo de política. Y por supuesto le estaba trayendo a China un gran renombre mundial. Y ahora veremos por qué. Se estima que el templo de Shaolin atrae entre 3 y 5 millones de visitas al año, generando más de 300 millones de yuans, que es la moneda china, anuales solo en tarifas de entrada, sin contar, por supuesto, las ofrendas, las peticiones que se hacen para que oren por un familiar, ceremonias que le son encargados a los monjes. Esos son ganancias aparte. En 2023, Shi Yongxin controlaba 18 empresas. El templo había registrado más de 700 marcas, o sea, trademarks, en categorías de comida, alojamiento y joyería. O sea, él hizo y creó una tienda virtual en el website del templo de Shaolin, donde, por supuesto, vendían ciertas indumentarias para las meditaciones, el que quería hacerlo en su casa o era afiliado al templo desde el punto de vista dármico, o sea, budista, no solo la parte marcial. Vendían incienso, cojines de meditación, o sea, eso lo hacen muchos templos a nivel internacional. Eso está bien, porque ayuda a sufragar un poco los gastos. También tenía comidas naturales, sanas, que vendían para que las personas de otros países pudieran adquirirlas, por supuesto selladas al vacío, todo un proceso. O sea, se creó un monopolio alrededor del templo de Shaolin, que por supuesto las ganancias eran enormes. Y no era conveniente, por supuesto, para los líderes políticos perder esta entrada de ganancia y de propaganda para su templo, lo cual traería más visitantes, más personas yendo a China, el turismo, por supuesto, se incrementaba y, por supuesto, las ganancias que de todos estos anuales que el templo recibía, por supuesto, había que darle al gobierno su buena tajada, pagar los impuestos, como se hace en cualquier país, pero, por supuesto, también darle a los políticos para que sus bolsillos fueran cada vez más extensos, ¿no? Los centros culturales Shaolin operan en más de 50 países y regiones de todo el mundo, con más de 3 millones de seguidores internacionales, lo que es un caldo de cultivo maravilloso para el gobierno chino, para, por supuesto, exportar espías, lavar el cerebro con la doctrina socialista, y aquí vemos un ejemplo muy grande en Estados Unidos, y por supuesto ir expandiendo esos ideales que a largo plazo pueden socavar otros gobiernos o implantar la semilla de esa supuesta sociedad utópica que al final siempre termina siendo tiranía. Esta persona, Shi Yongxin, siempre ha defendido sus acciones o defendía sus acciones argumentando que la comercialización es un medio moderno para promover y preservar la cultura tradicional de Shaolin. Inclusive llegó a escribir lo siguiente: la comercialización o industrialización, como sea que la llamemos, es un camino que conduce a la verdad del Zen. Mi visión es que Shaolin eventualmente
se convierta en una fuente para consolidar la confianza y la sabiduría del pueblo chino. Nada más lejos de la verdad. Sí existen los medios hábiles de lo que habla el budismo. Como digo, muchas organizaciones internacionales, centros de meditación, templos, tienen sus tiendas virtuales que ayudan, como dije anteriormente, un poco a recaudar fondos para ayudar a los gastos de los centros del templo o grupos de meditación. Eso es perfectamente comprensible. Pero ya cuando se entra en una maquinaria mercantil tan grande, no es la devoción a la enseñanza, no es la devoción a la práctica, ya sea de meditación o la práctica marcial, sino es una devoción a la práctica de hacer dinero para ser yo cada vez más rico, llenar más mis bolsillos, la cuenta de banco y, por supuesto, creerme intocable. Como pasa en China, como pasa en Cuba y en otros países lamentablemente socialistas, muchos de estos líderes que surgen, y por supuesto les es permitido surgir, porque si los que están arriba realmente no lo autorizan, él nunca podría levantar ni siquiera la cabeza. Llega un momento que se creen intocables, se creen omnipotentes y que pueden hacer de todo. Y en un sistema como este, usted está mientras los líderes quieran que usted esté. Cuando usted ya no les sirve, sencillamente se deshacen de ti. Con la misma frialdad y con la misma cara dura, como decimos en Cuba, como si nunca te hubieran conocido. Los únicos que son permanentes, según la mente de ellos, son los líderes. Los demás son personas completamente dispensables. Ahora, aquí nos dice también que en el 2011 circuló ampliamente en internet el rumor de que esta persona, Xi Jinping, había sido arrestado por solicitar servicios de prostitución. El 8 de mayo de ese mismo año 2011, el templo de Shaolin presentó una denuncia ante las autoridades locales, solicitando una investigación sobre las presuntas acusaciones difamatorias. O sea, siempre defendiendo a esta persona. Ya el 26 de julio del 2015 apareció en internet una publicación anónima titulada Abad Shaolin Xi Jinping, este gran tigre, ¿quién lo supervisará? O a este gran tigre, ¿quién lo supervisará? Como diciendo, ¿quién está realmente vigilando a este hombre que está haciendo todo lo que está haciendo? Y nadie le dice nada. Las autoridades no proceden. ¿Qué está pasando? Ahora, el autor de este escrito, bajo un seudónimo de Shi Zhenyi, acusó al abad de poseer doble registro familiar, conocido en chino como hukou. Okay, sabemos que en un lugar como China usted tiene que estar, por supuesto, debidamente registrado todo el tiempo. El gran hermano siempre lo está vigilando, ya sea si es soltero, tiene que estar registrado si es casado, si tienes propiedades. Todo el gobierno tiene que saberlo constantemente. Entonces se le acusa de tener un doble registro familiar y doble identificación oficial. Y de que esta persona había sido excomulgado 2 veces anteriores por robo. Acciones alegadamente aprobadas, o sea, lo que es el excomulgarlo, por la Asociación Budista de China en el año 1988. Lo que por supuesto hubiera invalidado que esta persona hubiera sido nominado o denominado abad posteriormente, si había sido excomulgado 2 veces anteriores. O sea, no tenía sentido. La publicación también alegaba de que esta persona había violado a una monja budista y también había mantenido múltiples amantes y que había tenido 2 hijas, una llamada Liu Mengia con una mujer llamada Wang Lili a principios de la década de los 90, o sea, de los 1990, y otra niña llamada Han Yanen en el 2009 con una monja budista llamada Shi Yangyi. Un escándalo enorme porque obviamente, a pesar de las cuestiones económicas, también le gustaba tener sus relaciones sexuales con mujeres, forzar a algunas mujeres a punto de la violación. O sea, empezó a salir a la luz una serie de aspectos bien tristes y bien nauseabundos por parte de esta persona.
Ahora, por supuesto, el templo de Shaolin negó estas acusaciones y el 30 de julio sacan una declaración conjunta de 29 monjes de Shaolin alegando que el autor anónimo de esta publicación, el llamado Si Zhenyi, era en realidad Shi Yanlu, un ex jefe de los monjes marciales del templo. Aquí se alega de que él había tenido diferencias, por supuesto, con el abad y que en venganza había creado todas estas alegaciones completamente falsas, según estos monjes de Shaolin. Ahora, esta persona, Shi Yanlu, negó ser el autor de esta publicación en línea, apoyó. Ahora, esta persona, Shi Yanlu, por supuesto, fue llamado por las autoridades y él niega haber hecho esta publicación, pero sí dice que lo que dice las publicaciones es cierto. Él apoya completamente el contenido de estas publicaciones. Entonces, debido a esto, en esa misma época, el abad o el ex abad Shi Yong-sin tenía previsto encabezar una delegación a Tailandia, una delegación a través del templo y por supuesto gubernamental a Tailandia, un país que sabemos que es muy seguidor también del budismo y tiene innumerables y bellos templos. Tailandia, coincidencia o no, también ha estado ese país muy involucrado en escándalos budistas, sobre todo en los últimos años, referente también a malversación, monjes teniendo relaciones con mujeres, teniendo hijos ocultos, e inclusive han tenido escándalos de monjes traficando droga, algo lamentable para la comunidad budista internacional. Entonces, el abad tiene que suspender este viaje debido a que estaba la investigación en curso. Y también esta investigación la lanza, por otro lado, la Oficina de Asuntos Religiosos de Deng Fen. O sea, ya se empezó a escuchar, ya se empezó a rumorar, se empezó a expandir un poco como la pólvora las alegaciones y varias oficinas del gobierno, ya sea de asuntos religiosos o la policía, comenzó un poco como que a indagar qué está pasando acá. Ahora, ese 8 de agosto, Shi Yanlu, que ya sabemos que había sido acusado de haber escrito las denuncias en internet, lo cual él negó, sí hizo lo siguiente. Él, junto a 5 asociados, que también eran o fueron miembros de Shaolin, presentaron formalmente un informe escrito a la Administración Nacional de Asuntos Religiosos, reiterando en gran medida las acusaciones que habían sido hechas en línea en esos escritos que acusaba a este ex abad. El caso posteriormente fue remitido a la Oficina de Asuntos Religiosos de Henan, que en noviembre del 2015 concluyó que las acusaciones eran infundadas. Esto trajo, por supuesto, de que muchas personas que sabían que esto sí era cierto, se dieran cuenta que estas supuestas oficinas de asuntos religiosos eran una de las tantas que este abad, por supuesto, entregaba su dinero o les ayudaba con gestiones entre ellos y el gobierno. El 27 de julio de 2025, el templo Shaolin anunció que Shi Yong-sin estaba siendo investigado por presunta mala conducta, incluyendo malversación, apropiación indebida de fondos y bienes del templo. Y esto fue este año, 2025. Este abad fue detenido en el aeropuerto al tratar de viajar en avión a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Los Ángeles, junto a sus amantes, hijos y varios monjes que le siguieron. Me imagino que estos monjes que habla son de los tantos que anteriormente habían alegado de que todas las acusaciones eran falsas, porque había un entramado muy grande de corrupción dentro del templo. Y que por supuesto, estos monjes eran parte del esquema de robo y corrupción que existía en Shaolin. También fue acusado de graves violaciones a la disciplina monástica budista, como mantener relaciones inapropiadas con varias mujeres y tener hijos ilegítimos. Al día siguiente, la Asociación Budista de China anunció la revocación de sus credenciales monásticas
por recomendación de la Asociación Budista Provincial de Henan. Aquí hay algo importante. En el caso sobre todo de China, los monjes, además de tener su pasaporte como ciudadanos chinos, como yo tengo el mío, porque soy ciudadano americano, y tuve el anterior cuando vine de Cuba, estas altas figuras eclesiásticas, decirlo de alguna forma, tienen también un pasaporte que es un pasaporte budista. En el caso de, más por ser un abad, y los monjes que están cercanos al abad del templo, que son los que mandan en misiones al extranjero, también tienen su pasaporte budista con ellos, lo cual les fue retirado tanto a él como a los demás monjes que venían junto a él. A solo su pasaporte oficial civil y también su pasaporte monástico. Ahora, el 29 de julio de este año, 2025, el abad del Templo del Caballo Blanco de Luoyang, provincia de Henan, en el centro de China, asumió el cargo de abad del templo de Shaolin. O sea, fue llamado y fue, por supuesto, le dieron este cargo. Este nuevo abad se llama Shi Jinle. Alegadamente es una persona de una trayectoria bien amplia, muy honesta, y bueno, fue puesto en el cargo que antes tenía la otra persona, que por supuesto está arrestado junto con los demás monjes y está enfrentando una investigación criminal. Ahora, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Es muy sencillo. Él tiene que o haber molestado a alguien, o tal vez ya no pagó lo que tenía que pagar a ciertas personas. Algo tuvo que haber ocurrido porque milagrosamente, después de ser una persona extremadamente protegida, pasó a estar en desgracia. Como digo, pasa muy común en este tipo de sociedades políticas. En el tiempo que yo viví en Cuba, y inclusive fuera de Cuba, he visto que en mi tierra natal pasa mucho. Hay grandes políticos, personas del Congreso, que se creen intocables, como dije anteriormente, y llega un momento que caen en baja y que son eliminados de cualquier cargo, propiedades, porque los únicos que son permanentes o que pueden ser permanentes son los líderes máximos, que por supuesto dejan sus cargos solamente cuando mueren. Y aunque supuestamente se retiran, siguen mandando en las sombras. Y los que están delante a la luz pública, por supuesto, son marionetas del poder. Esta persona había sido protegido durante muchos años. Las alegaciones eran inmensas y bastantes. Pero sencillamente quien estaba arriba no quería que lo tocaran. Hasta que, por supuesto, llega un momento para todo. Porque aunque se crean impermanentes, nada es permanente en esta vida, como mismo nos enseña el budismo y nos enseñó el maestro Siddhartha Gautama. Nada es permanente. Todo es un constante ciclo de evolución. Lo que empieza, termina. Y vuelve a renacer. Pero en el caso de esto, no creo que esta persona vuelva nunca a ejercer un cargo, porque parecer molestó a quien no debería ser molestado. Y en este tipo de tiranías, eso es imperdonable, ¿no? Se sabe que esta persona llegó a tener estos cargos debido a la amistad que tenía con un antiguo propagandista del Partido Comunista Chino llamado Lin Xiaoxun. Esta persona, por supuesto, después abandonó el cargo. No estoy seguro si por problemas de edad o porque lo hicieron abandonar el cargo, que era una persona muy poderosa dentro del Partido Comunista, el PSC. Y por supuesto, era un jefe de propaganda de alto nivel y alta confianza para el partido. Después, por supuesto, fue protegido por el actual presidente, Xi Jinping, que es el que yo me imagino que después dio la orden de arrestarlo y de investigar. Era un secreto a voces, como dije anteriormente. Esto era un secreto a voces, todo el mundo lo sabía. Lo que pasa es que llega un momento que ya no conviene, y cuando ya no convienes, cortan la cabeza, como decimos un poco en cubano. Se dice que hay alrededor de 3 billones robados de fondos. Esta persona tenía 57 amantes y 170 hijos no reconocidos. Y con todas esas personas él pensaba viajar hacia Los Ángeles. Me imagino tal vez su mente, él quería poner un harén aquí en Estados Unidos porque
viajar con 57 amantes y 170 hijos, por favor. Hasta ahora hay una investigación muy fuerte a nivel del gobierno. Como dije, malversación, apropiación indebida de bienes del templo, lo que ya se sabía, pero ahora hay que tirarle toda la tierra arriba para hundirlo. Pero muchos recibieron dinero de estas malversaciones y de estos actos criminales que él hacía. Muchos grandes líderes del Partido Comunista, incluyendo el presidente. Shaolin es un lugar perfecto, y los centros que se abrieron los 50 centros fuera de China, para esparcir la propaganda socialista comunista de China. Por supuesto, sembrar agentes de opinión, células ocultas, silentes. Todo esto era una maquinaria muy bien armada y por supuesto llegó a su fin. Esperemos que el nuevo abad del templo siga las cuestiones como deben de ser, correctamente, para evitar futuros escándalos. En Cuba tenemos, o Cuba tiene, ya yo no vivo en Cuba hace muchos años, pero una gran emigración china, como lo tienen tantos países. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, San Francisco es uno de los lugares con una comunidad china bien extensa. Muchos maestros de Kung Fu tradicional emigraron huyendo de la revolución cultural comunista, que destruyó tanto al país, a lugares como Venezuela, Cuba, Estados Unidos y tantos otros. Todos opinaban lo mismo, que ya el Kung Fu de Shaolin no era lo que era antes. Debido a la persecución del gobierno chino socialista, cuando Mao Zedong y todas estas cosas que vinieron, lamentables, muchos fueron asesinados y otros tuvieron que huir. Se controló altamente la práctica del Kung Fu. Viene esto que después llaman Wushu, que es más bien algo acrobático, bonito a la vista. No digo que no tenga sus aplicaciones, pero comparado con lo que se hacía antes, es muy diluido. Sí hubieron personas que llegaron a estos países de América con un gran conocimiento y un arte muy fuerte de Kung Fu. Muy fuerte y muy letal. Lamentablemente muchos de ellos ya murieron y no dejaron ni siquiera descendencia. Pero lo que se hace hoy en Shaolin, comparado con lo que se hacía antes, no tiene puntos en común. Yo me quedo con lo anterior, pero es cuestión de opinión de cada cual, por supuesto. Sí atrae mucho turismo, atrae muchos practicantes. Y por supuesto es un lugar histórico, cultural, muy lindo y muy hermoso. Pero de esto quería hablarles porque tanto como practicante de artes marciales, como seguidor del Dharma, estudioso del budismo, creo que esto ha traído una sombra muy grande a la comunidad budista marcial del mundo. Lamentablemente, el poder y el dinero corrompen. No todos saben mantener un balance. El camino del medio, como decía Buda. Y esperemos que otro escándalo así no vuelva a socavar este templo, específicamente Shaolin, y por supuesto la comunidad de artes china y del budismo chino. Y nada, déjenme en los comentarios qué usted cree de esto. Esto ya ocurrió hace unas cuantas semanas. Yo me estaba limitando y pensando mucho en hablar del tema. Pero por favor en los comentarios déjenos saber. Recuerde, síganos en las redes sociales. Si desea apoyar este canal, también lo puede hacer a través de Cash App o PayPal. Y nada, nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones para todos. Que como siempre digo, los kamis, los bodhisattvas y los seres de luz del universo los bendigan ustedes hoy, mañana y siempre. Gacho.